al caso este de el expediente de todo el ruido del circo que se produjo a partir del pasado viernes. El circo que se ha producido al pasado viernes, que es el punto de inflexión de la llamada lucha contra la corrupción. Porque en ningún otro caso, pues esa bendita lucha ha dejado más en evidencia su naturaleza política. En ningún otro caso ha dejado tan evidente su naturaleza política. Y lo vamos a explicar por lo siguiente. Lo primero es, señores, ¿qué fue lo que originó esta precipitación? Estamos hablando de un supuesto caso que tiene 2 años y 8 meses de investigación, pero que lo que se estaba investigando originalmente no es lo que en resumen se ha sometido como tal, o en base a las cosas que se están buscando medidas de coerción. Porque ya expliqué que como la parte fundamental del asunto, antes de ser presentada, prácticamente se cayó, ha habido la obligación de convertir este caso en un verdadero arroz con mango, en una mezcla de maco con cacata. Pero quiero partir del viernes para explicar los acontecimientos más recientes. ¿Qué pasó el viernes? Señores, el viernes el Tribunal Superior Administrativo concluyó una audiencia rechazando todos los incidentes que había presentado el Ministerio Público para evitar que el Tribunal Superior Administrativo evacúe una sentencia, evacúe su decisión sobre el documento apócrifo en base al cual se inició todo este proceso de supuesta investigación. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo no solo rechazó todos los incidentes, porque el Ministerio Público tiene un largo tiempo incidentando para que el Tribunal Superior Administrativo no adopte una decisión sobre ese documento que es clave en todo esto, sino que el Tribunal Superior Administrativo decidió que en 10 días iba a producir su decisión. Como el Ministerio Público sospecha que la decisión del Tribunal Superior Administrativo será la de declarar la nulidad del apócrifo en base al que se inició todo este proceso, entonces decidió pues acelerar las cosas para que cuando se produjera la decisión del Tribunal Superior Administrativo, ya los allanamientos y la parte política de este operativo estuviera llevada a cabo, estuviera consumada. ¿Qué pasa si el Tribunal Superior Administrativo declara nulo ese apócrifo? Que todo lo que se ha hecho queda arrastrado por los efectos del árbol envenenado. Cuando se ha iniciado un proceso judicial en base a una ilegalidad, en base a algo contaminado, esa contaminación lo arrastra todo y prácticamente todo este edificio se habría venido abajo. Por eso decidieron los primeros que están conscientes de que han trabajado en base a un apócrifo, en base a un documento ilegal, son los miembros del Ministerio Público que han llevado a cabo estas acciones, porque de lo contrario habrían esperado por esa decisión para que todo lo que fueran a hacer ya estuviera bajo
la certidumbre de que no ha sido un proceso ilegal. Y yo, antes de pasar a la parte política, porque este es un caso político, antes de pasar a la parte política de este caso político, quiero reiterar por qué está claramente demostrado que eso es un apócrifo. Señores, es en los tribunales donde este informe, este denominado informe que elaboró, se llama, este informe que elaboró una comisión de el Ministerio de la Contraloría General de la República. Vamos a ver, estoy buscando el nombre del bendito informe. El bendito informe. Pues, bueno, este informe de auditoría está claramente demostrado que es un apócrifo. ¿Por qué está claramente demostrado que es un apócrifo? Le leo aquí. En primer término, es importante aclarar que el informe que ha generado la presente acción en justicia y de los demás y demás que se encuentran en otras salas de este Tribunal Superior Administrativo no es más que un documento de mero trámite. Es decir, oficialmente, el licenciado Radamés Leonida Peña Díaz, que es miembro de esta comisión, dijo que ese informe no fue entregado por él al Contralor, que ese informe era un borrador, un mero trámite. Es decir, los que hicieron el informe de esa comisión especial de auditoría que funcionaba en la Contraloría General de la República, cuando los tribunales lo llamaron para hablar del referido informe, ellos se sorprendieron cuando varios tribunales los llamaron y dijeron, es que nosotros no hemos hecho informe, nosotros no hemos entregado informe. Eso que aparece como informe no puede ser un informe porque nosotros no lo hemos tramitado al Contralor General de la República, que a la vez para tramitarlo, para convertirlo en un documento, da una serie de pasos administrativos que en ese caso no se dieron. Pero ya sabemos cuál es el método de actuación. El método de actuación fue el ataque temerario que se produjo contra la Cámara de Cuentas, y entonces el Ministerio Público hace 2 años justifica un allanamiento a la Cámara de Cuentas para llevarse todos los informes preliminares y todos los borradores que habían allí en la Cámara de Cuentas. Todos los borradores para llevárselos. El Ministerio Público no tiene derecho a tener un solo de esos borradores en mano. Puede tener un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas, pero ningún informe preliminar puede estar como un documento en el Ministerio Público. No, fueron y se llevaron todos esos documentos sin tener derecho a eso, en un atentado contra el Estado de Derecho de la República Dominicana. Y ese es el mismo procedimiento aquí. Algo que todavía era un mero borrador, acaba en el Ministerio Público como si fuera un informe oficial, y eso no tenía característica de informe oficial. Entonces, cuando ya casi se ha demostrado que el informe como tal no existe, porque el Contralor de entonces, Catalino Correa Iciano, había dicho que no vio, ni recibió, ni formó, ni tramitó el informe. Y los que elaboraron el informe habían dicho lo mismo, que ellos no habían tramitado ese informe. Pero como el escándalo iba a ser tal, eso se intentó subsanar, y finalmente, después que la Contraloría había negado
varias veces la existencia del informe, se produjo una hojita del Contralor, consiguieron una hojita del Contralor, remitiendo el informe. Hay una hojita, miren señores, esta es la remisión antedatada, porque esto se hizo después, para tratar de que esto no se caiga. Se consigue una hojita del Contralor tramitando ya tardíamente el supuesto informe. Pero fíjense si eso tiene algún valor, que eso es supuestamente la tramitación. Miren, la tramitación de la Contraloría no es eso. Miren lo que es un informe de tramitación. Miren que aquí lo que tenemos es una hojita con un párrafo. Hay una hojita con un párrafo que hubo que hacerla corriendo, porque tan pronto se caiga el bendito apócrifo, todo esto se viene abajo. Pero para que eso no ocurra, consiguieron o presionaron, porque alguien tuvo que darle la orden al Contralor para que complaciera al Ministerio Público en eso. Y le mandara esta cartita diciéndole que el informe existía. El mismo informe que la Contraloría, usted se encuentra ahí en varios interrogatorios que dice que no existía. Bueno, finalmente la Contraloría manda una hojita diciendo que el informe supuestamente existe, pero una hojita, miren, una hojita. Sin embargo, cuando hay un informe del Contralor, es un documento que tiene todo este protocolo. Miren, un documento, esto sí es un informe del Contralor. Entonces el Contralor hace los preámbulos necesarios, es un documento que lo ha redactado cuidadosamente el Departamento Jurídico de la Contraloría, porque tiene que tener todos los preceptos legales. Por ejemplo, que es un informe sobre cualquier otro tema, empieza diciendo que considerando que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, y explica, y considerando que de acuerdo con el artículo 247 de la Constitución, considerando, y entonces en definitiva, y esto del mismo Catalino Correa y Ciano, fíjense la diferencia, en otro aspecto que es un informe y que es un documento escandaloso, antedatado, para tratar de justificar lo injustificable, que se haya podido llevar a cabo una investigación viciada totalmente, en base a un informe que no existía, en base a algo totalmente inexistente. Entonces, dejo ahí la parte esta del informe, porque esto tengo que segmentarlo en varias partes. Dejo ahí la parte de apócrifo, pero eso es lo clave, porque eso el viernes ya cerró el Tribunal Superior Administrativo y dijo que en 10 días da una decisión. A partir de ahí es que, hora y media después que están empezando a llamar a estas personas para interrogarlo, empezar los allanamientos y apresarlo. Es hora y media después que el magistrado Camacho, que los fiscales no son magistrados, el fiscal Camacho sale de esta audiencia, empieza rápidamente todo este proceso.